Ni siquiera pasó una semana del anterior incidente en el edificio educativo de Vieites 51. En ese momento había sido en un aula de la secundaria y ahora en una dependencia del Instituto Avanza de nivel terciario, que funciona también en el nivel superior de este lugar. Otra vez personas afectadas por fallas en la calefacción. Sí, tuvieron que asistir nuevamente los servicios de emergencia para conocer el estado de salud y trasladar, en el caso de 3 de ellas, a alumnas del nivel terciario, porque recordemos que en este edificio, que es muy grande, comparten 3 establecimientos educativos: la primaria, la secundaria número 6 y el Instituto Avanza. Lamentablemente se da otro episodio de estas características que no tuvo consecuencias graves. Ya después conoceremos el parte médico de estas mujeres, que afortunadamente fueron dadas de alta anoche, pero estas imágenes son de esta semana que íbamos, donde en un aula muy cerrada tuvieron que ser asistidas unas jóvenes que habían presentado mareo, náuseas, dolor de cabeza. Bueno, anoche el caso fue de 4 personas de 15 que había dentro de un aula que presentaban síntomas de náuseas, dolor de cabeza, como mencionabas, mareos. Las atendieron 2 ambulancias del servicio de emergencia siempre. El caso de un profesor de 43 años, una alumna de 29 que fueron atendidos en el lugar sin necesidad de ser trasladadas, y otras 2 alumnas de 23 y 44 años que fueron derivadas al hospital. Allí estuvo también el personal de la empresa Camusi tratando de detectar alguna falla. Lo que hay que decir hasta el momento es que desde los casos que se repitieron de fallas en la calefacción en este lugar, en ninguna de las 3 ocasiones fue detectado fehacientemente un escape de monóxido. No es que las personas fueron afectadas por monóxido de carbono, sí por el tema de no haber ventilación adecuada, ¿no? El calor dentro de las dependencias, que genera obviamente el malestar de los alumnos y las alumnas cuando, bueno, están demasiado tiempo expuestos justamente a ese encierro. Pero en ninguno de los casos fue confirmado la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, ¿no? Y vamos a escuchar a la doctora Graciela González Prieto del Hospital Municipal referirse al estado de salud en el que ingresaron estas personas y que ya fueron dadas de alta. Primero que nada, fueron externadas anoche. Ellas vinieron con un cuadro clínico compatible con una intoxicación con monóxido de carbono, lo que ya hace que uno las considere así. Fueron atendidas por ambulancia, se les aportó oxígeno, entonces probablemente, como haya sido una intoxicación leve, el oxígeno que le aportó la gente del Siempre hizo que los datos de laboratorio fueran normales. Recuperaron los síntomas, estaban absolutamente normales, así que afortunadamente pudieron ser externadas. Cuando pasan estos casos en donde, bueno, recuperan rápidamente el alta y demás, uno puede decir, bueno, fue una intoxicación leve, no fue intoxicación, porque siempre cuando hablamos de monóxido, quizás el susto es muy grande porque sabemos que las consecuencias pueden ser muy graves. Las consecuencias pueden ser muy, muy graves, como nos ha pasado inclusive hasta la muerte. Pero la normativa sobre la codificación y la declaración de casos se modificó en el 2022. Entonces, cualquier persona que consulta con un cuadro clínico que es compatible con la intoxicación, es decir, que tenga cefalea, náuseas, vómitos, mareos, algún otro síntoma neurológico, y sea atendida por una ambulancia, como enseguida recibe oxígeno, puede hacer que ese valor de carboxihemoglobina, que significa que el monóxido ocupó el lugar que habitualmente ocupa la hemoglobina, haya bajado, y cuando llega al hospital y se hace el dosaje ya sea normal. De todos modos, acá se las controla unas 6 horas. Cuando no participa una ambulancia en la atención de estos pacientes que no reciben oxígeno, sí se les hace el dosaje y habitualmente uno encuentra valores mayores al 3% y los declara una intoxicación completa, si uno quiere decirlo de otra manera. Personal de Defensa Civil manifestó que encontraron mucho excremento de paloma en la salida de los calefactores. ¿Esto puede incidir en una presunta intoxicación también o no? Claro, porque vos tenés que tener, los aparatos de gas tienen que estar absolutamente, eso ya lo hemos dicho montones de veces, tienen que estar muy controlados por personal matriculado, y las ventilaciones que tienen esos aparatos tienen que estar libres.
Eso es una condición sine qua non, digamos. Pero la presencia de ese Y elemento sí, en particular puede generar también... cualquier cosa que te tape la salida que tienen los calefactores puede generar una mala combustión del gas y eso hacer que en el ámbito donde vos estás se vaya consumiendo de a poquito el oxígeno y eso te afecta a vos. Doctora, ¿puede ser que afecte de distintas maneras? Porque había un grupo grande de chicos en el aula, ¿que a cada uno le afecte distinto? Claro, y depende también de la cercanía de la fuente que produce el monóxido. Así que sí, puede ser que a uno le afecte más y a otro menos. Y también depende del tiempo de exposición que tengas. Doctor, habló del pretratamiento en el hospital, en realidad el tratamiento en el hospital. ¿Cómo es el post-tratamiento? ¿Hay algo particular o simplemente una vez que se le da lata ya está? No, en el caso de estas chicas y de cualquiera que sufre una intoxicación leve, que tengan cuidado en los lugares donde residen o donde trabajan o donde estudian, que los aparatos estén controlados y el funcionamiento de esos aparatos sea el normal. En los otros casos, cuando las intoxicaciones son graves, sí quedan con control posterior, obviamente.